Bueno, hola a todos y todas. Un placer volver a encontrarnos. Soy Analía Boglioli, docente de la Cátedra de Anatomía Normal y del Museo de Ciencias Morfológicas de nuestra FACU. Esto de poder vernos, mostrar la cara, esas caras que están detrás de esas voces que ustedes han escuchado durante la primera mitad del año. Acá estamos trabajando con ustedes, para llevar adelante las actividades de este año tan particular. Así que bueno, poder conocernos y también lograr un contacto. Es la cara que hay, no pidan mucho más. Así que bueno, lograr un contacto sobre todo con aquellos con los que no pudimos establecer algún tipo de relación o en las tutorías o en las clases de consulta. Así que bueno. Arrancamos entonces. Hoy los que les voy a proponer va a ser específicamente trabajar sobre la masticación. O sea, nuestro tema va a ser hoy masticación, dentro de lo que es el aparato digestivo. Específicamente aquellas estructuras involucradas en la misma, además de la cavidad oral. Vamos a hablar de la articulación temporomandibular y de los músculos masticadores, ¿sí? Bueno, recordamos las vías de contacto, el campus virtual, donde además de tener el campus específico para Nutri, hay un campo particular para Anato, que se llama Anato FCM, el aula Anato FCM dentro de Comunidad de Ciencias Médicas. También el canal de YouTube, donde seguramente estarán viendo este video. El Instagram, el Facebook, el Twitter, ¿sí? Donde nos podemos mantener comunicados. Obviamente la bibliografía, los textos clásicos, los que más usamos, junto también con Atlas, que nos dan un sustento para las imágenes muy importantes cuando hablamos de estudiar y de aprender anatomía. Y ahora sí, ¿qué vamos a ver? Como dijimos anteriormente, articulación temporomandibular, la vamos a describir, al igual que los músculos masticadores. Entonces, comenzando con este recorrido, vamos a plantear que la masticación es una de las funciones más importantes de lo que denominamos el sistema estomatognático. Esta palabra proviene del griego, donde la podemos dividir en estoma, que es boca, y natos, que sería mandíbula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el sistema estomatognático? Es una unidad morfofuncional localizada anatómicamente a nivel cráneo cérvico-facial y va a comprender las estructuras combinadas de la cavidad bucal, la articulación temporomandibular y los músculos masticadores. No solamente tiene como función este sistema la masticación, sino también el proceso de deglución y la fonoarticulación. Si definimos lo que es masticación, en realidad es la primera parte de la función que tiene el aparato digestivo. Es un proceso mediante el cual vamos a triturar los alimentos en la cavidad oral. Además los vamos a mezclar con la saliva, humedeciéndolos, formando lo que denominamos el bolo alimenticio, tal como lo está haciendo Homero con las famosas donas. Bien, durante la masticación, los dientes, los labios, el maxilar y la mandíbula, la articulación temporomandibular, las mejillas, la lengua, el paladar duro, de una forma pasiva, van a trabajar todos en forma coordinada para lograr esta acción.
En cuanto a las diferentes partes, nombramos los dientes, ahora los vamos a nombrar más en detalle, qué funciones tiene cada uno, pero tenemos incisivos, caninos, premolares y molares, cada uno con una función determinada. Los labios van a evitar que los alimentos sean expulsados de la cavidad oral durante el acto masticatorio. Las mejillas y la lengua van a tener una acción conjunta y van a reconducir los trozos más grandes y los van a colocar bajo los molares y obviamente van a accionar a manera de mezcla con la saliva que, como dijimos hace un ratito, van a formar el bolo alimenticio. El paladar duro habíamos afirmado que tiene una función pasiva porque en realidad es la lengua la que presiona los alimentos contra él. Y bueno, los músculos masticadores, que vamos a describir en detalle más adelante, tienen diferentes acciones que van a actuar sobre la articulación, van a permitir los movimientos de la articulación temporomandibular. Bien. Entonces, cuando hablamos de los dientes, podemos decir que son formaciones duras, ectodérmicas, son resistentes, se encuentran implantadas por sus raíces en los alveolos que tenemos a nivel del maxilar y a nivel de la mandíbula. Esta es una vista inferior del maxilar o maxilar superior y esta es una vista superior de lo que denominamos mandíbula o maxilar inferior. ¿Sí? ¿Qué función ejercen? Van a dividir los alimentos sólidos. ¿Sí? A ver, ¿con qué dientes, cómo los denominamos de acuerdo a su ubicación y su función? Vamos a encontrar hacia adelante 4 dientes incisivos, tanto arriba, es decir, en el maxilar, como en la mandíbula. Estos tienen como acción cortar a los alimentos. Luego los caninos, que tenemos 2 a nivel del maxilar y 2 a nivel de la mandíbula, en un total de 4, van a perforar y rasgar dichos alimentos. Los premolares, encontramos 2 y 2, 4 a nivel del maxilar y lo mismo a nivel de la mandíbula, ¿sí? En un total de 8, van a comenzar el proceso de trituración. Y los molares, que son 3 a cada lado a nivel del maxilar, es decir, 6 arriba y 3 a cada lado a nivel de la mandíbula, otros 6 dan un total de 12. En general, la dentición definitiva consta de 32 dientes. Los molares van a triturar, continúa con el proceso de trituración y también de pulverización. Esto si hablamos de esa dentición definitiva o permanente, pero también tenemos una dentición temporaria que comienza alrededor de los 6 meses de vida y en este caso vamos a tener 8 incisivos, 4 caninos, pero en la dentición temporaria solo 8 molares, lo que da un total de 20 dientes. Ahora sí, vemos ahí las acciones en estos GIFs, donde vemos los movimientos que se producen a nivel de la articulación temporomandibular y la acción sobre todo de descenso, elevación, lateralidad, protrusión o retrusión
de la mandíbula, para que los dientes puedan ejercer su acción. Comenzamos con la descripción detallada de la articulación temporomandibular. Considerando que vamos a describir una articulación del tipo sinovial, diartrosis o móvil, lo primero que pensamos es qué huesos va a unir. En este caso va a unir el temporal a nivel de su cara exocranial y la mandíbula, ¿sí? Además de eso, tengo que pensar en qué género es la articulación, cuáles son sus superficies articulares, si presenta la membrana sinovial, además los medios de unión, cápsula, ligamentos y por último los movimientos que la articulación puede realizar. El género de esta articulación es bicondilia. Ahora vamos a ver por qué le llamamos bicondilia. Tenemos dos articulaciones, una a la derecha y otra a la izquierda, ¿sí? Las superficies articulares van a estar dadas a nivel del temporal por la fosa mandibular o también denominada cavidad glenoidea. Y también el temporal ofrece el tubérculo articular denominado también cóndilo. En el caso de la mandíbula, presenta el cóndilo mandibular y adaptando ambas superficies un disco articular o interarticular, también denominado menisco articular entre ambas superficies articulares. Veamos más en detalle entonces lo que acabamos de describir. Por un lado, en el temporal, la fosa mandibular, que va a ser cóncava, el tubérculo articular o cóndilo del temporal, que va a ser convexo, y el cóndilo mandibular, que también es convexo, es una superficie sobre todo oblongada, ¿sí? Por eso se llama bicondilia, cóndilo del temporal, cóndilo de la mandíbula. Otra cosa que podemos observar aquí, que la articulación se encuentra por delante del conducto auditivo externo. Más en detalle, vamos paso a paso. Seguimos con las superficies articulares. A nivel del temporal, bueno, acá vemos la articulación en una vista lateral derecha, ¿sí? Vamos a observar tanto las superficies articulares temporales como la mandibular y obviamente el disco interarticular o menisco adaptando esas superficies. A nivel del temporal, en esta vista de la base del cráneo, una vista inferior, exocráneo, tenemos primero la cavidad glenoidea o fosa mandibular, que va a ser cóncava, como dijimos, por delante de la fisura tímpano escamosa, ¿sí? Hacia adelante encontramos el tubérculo articular o cóndilo, que es convexo. Y a nivel de la mandíbula, el cóndilo mandibular, derecho e izquierdo, en esta vista antero-lateral de la mandíbula. Por último, el disco articular o menisco. Este disco se encuentra formado es un disco biconvexo, formado por tejido conectivo denso y fibrocartílago. Va a estar adherido a la cápsula, a la superficie interna de la cápsula, y me va a permitir dividir a esta articulación en dos partes. Una parte superior a la que le podemos llamar temporomeniscal o
discal entre el temporal y el disco interarticular, y una inferior formada por el disco y el cóndilo, ¿sí? O también podemos llamarle menisco mandibular o disco mandibular, ¿sí? Entonces es importante porque cada una de esas porciones va a tener su propia membrana sinovial, es decir, una sinovial superior y una sinovial inferior. Me parece importante, antes de continuar, poder describir a la mandíbula o maxilar inferior, no solo porque participa de esta articulación, sino también porque se van a insertar en ella los músculos masticadores y es necesario hacer un recorrido por los accidentes óseos que presenta. Por un lado, decir que está constituida por un cuerpo y por dos ramas ascendentes o ramas mandibulares. El cuerpo tiene forma de herradura, las ramas ascendentes tienen forma rectangular, se dirigen de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Es un hueso fuerte que se sitúa en la parte inferior de la cara. Entonces, vamos a empezar con la descripción del cuerpo. El cuerpo en su cara anterior, que es convexa, va a presentar la sínfisis mandibular, el foramen mentoniano para el nervio mentoniano y la protuberancia mentoniana en la línea media. En lo que denominamos cara posterior, que va a ser convexa, también vamos a encontrar algunos accidentes óseos importantes. Por un lado, la espina mentalis. Ahí vamos a encontrar, o llamado también apófisis geni, 4 espinas mentonianas que le van a dar inserción. Las 2 inferiores a ambos músculos, uno a cada lado, genio y oideos, y 2 superiores para el geniogloso o los genioglosos, uno a cada lado, que es un músculo de la lengua, ¿sí? La línea miloioidea, que va a dar inserción al músculo miloioideo que forma el piso de la boca. Eso tiene que ver con la cara posterior. El borde superior del cuerpo, también llamado alveolar, porque presenta los alvéolos para las raíces de los dientes. Y a nivel del borde inferior encontramos a ambos lados la fosa digástrica. Este borde es liso y grueso. Encontramos la fosa digástrica donde va a tomar inserción el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Sí? En lo que respecta a las ramas, van a presentar las ramas ascendentes, ¿no? Una cara externa donde hay crestas rugosas para la inserción del músculo macetero, y en su cara interna nos encontramos con el foramen mandibular, que va a dar paso a los nervios alveolares inferiores o dentarios inferiores, el surco miloioideo para el nervio miloioideo, la língula para la inserción del ligamento esfenomandibular, precisamente de esta articulación. En cuanto a lo que denominamos el borde superior de la rama ascendente, hay varias cosas a destacar. La apófisis coronoide, donde se va a insertar el músculo temporal, la incisura mandibular, acá también la tenemos, el cóndilo y el cuello, y en la región interna del cuello la fosa pterigoidea para la inserción del músculo pterigoideo lateral. Ese sería el borde superior. El borde
anterior es un borde agudo, marcado, el borde posterior se va a relacionar con la glándula parótida y por último, el ángulo de la mandíbula forma parte del borde inferior, también llamado gonio. Ahora sí, retomemos con la descripción de la articulación temporomandibular, recordando la presencia de dos sinoviales, una superior y otra inferior. Y pasamos a enumerar los medios de unión. Para eso tenemos que describir la cápsula articular que se va a encontrar rodeando las superficies articulares, ligamentos intrínsecos que refuerzan a nivel lateral y medial a dicha cápsula y por último los ligamentos extrínsecos que van a ir desde las estructuras vecinas hacia la mandíbula. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructuras observamos? La cápsula articular, hacia arriba va a tomar inserción a nivel del hueso temporal, en la fisura petroescamosa, a nivel de la fosa mandibular también y en la base de la espina del hueso esfenoides. Hacia abajo lo va a hacer a nivel del cuello de la mandíbula. Lo que observamos también aquí es el ligamento lateral, como dijimos anteriormente, va a reforzar a la cápsula en su lado externo. ¿Está? Con respecto a los ligamentos extrínsecos, vamos a nombrar primero al esfenomandibular. Se va a extender desde, a ver si lo marcamos, ahí está, desde la espina del esfenoides y va a ir hacia la língula del foramen mandibular. Con respecto al estilo mandibular, lo va a hacer desde la apófisis estiloides o proceso estiloides hacia el ángulo de la mandíbula. En este gráfico que muestra una vista medial de la articulación temporomandibular derecha, esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior, observamos al ligamento esfenomandibular y estilomandibular que describimos recién y acá vamos a describir al rafe o ligamento pterigomandibular. Este ligamento va a ir desde el gancho de la lámina medial o ala interna de la apófisis pterigoides del hueso efenoides y se va a dirigir hacia abajo, llegando a lo que denominamos el extremo posterior de la línea miloioidea o lado medial del borde alveolar del cuerpo de la mandíbula por detrás del último molar. Así que eso es lo que se puede observar. Una cosa más que me olvidé de marcar, dado que esta es una vista medial, también acá podemos ver en lila el ligamento intrínseco medial, reforzando la cápsula por dentro. ¿Sí? Nuevamente, para mostrarles al ligamento pterigomandibular o rafe pterigomandibular, que dijimos que se insertaba en el reborde alveolar por detrás del último molar. Este ligamento se denomina rafe también porque forma una intersección aponeurótica, acá vemos una vista lateral derecha, una intersección aponeurótica entre el músculo bucinador hacia adelante y el músculo constrictor superior de la faringe hacia atrás. Bien,
¿Cuáles son los movimientos que puede realizar esta articulación? Movimientos de descenso y elevación de la mandíbula. Estos movimientos se pueden realizar, en realidad son la combinación de dos movimientos. Por un lado, la traslación del cóndilo hacia adelante, como se ve acá, cuando descendemos la mandíbula, el cóndilo realiza una traslación hacia adelante a expensas de la articulación temporo-meniscal o temporodiscal. Y por otro lado se suma una rotación de los cóndilos mandibulares sobre la articulación mandíbulo-discal o mandíbulo-meniscal. ¿Sí? También puede realizar la protusión o retrusión de la mandíbula. Esto es, la mandíbula se va a dirigir o hacia adelante o hacia atrás, sobre todo gracias a la articulación temporodiscal. Y por último, la lateralidad o diducción, que van a permitir llevar el mentón hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto lo vamos a profundizar porque estos movimientos los realiza gracias a los músculos masticadores, ¿sí? Así que sin demoras pasamos a poder describirlos. Estos músculos son músculos esqueléticos y voluntarios. Están inervados por el quinto par craneal, por la rama mandibular del quinto par craneal. Ya se los digo para que no se olviden y tampoco se confundan. Y son 4 principales: el temporal, el pterigoideo medial, el macetero y el pterigoideo lateral. Y por otro lado, vamos a encontrar 3 músculos que pertenecen a la región anterior del cuello, que le denominamos, o están entre los músculos supraioideos, que van a producir el descenso de la mandíbula, que son el digástrico, el miloioideo y el geneoideo. Vamos a pasar a describir uno a uno. El músculo temporal. Este músculo, que acá lo vemos en esta vista lateral de la cabeza y del cuello, cómo se encuentra ubicado, la forma que tiene, ¿sí? Va a tener sus inserciones a nivel de la línea temporal inferior, la cresta infratemporal y la fascia temporal. Sus fibras van a descender, las anteriores casi verticales, las medias son oblicuas y las posteriores van a ser fibras casi horizontales. Desde allí se van a dirigir hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. La función principal sería que elevan la mandíbula. Después vamos a repasar las acciones en un cuadro general, ¿sí? Pero van a elevar a la mandíbula. Las fibras posteriores van a tener su acción principalmente en la retrusión de la mandíbula. Esas son las funciones principales que va a tener el músculo temporal. El músculo macetero es el más importante dentro de los músculos masticadores. Acá lo vemos también en una vista lateral de la cabeza y parte del cuello, donde lo ubicamos en relación o en profundidad, digamos, a la glándula parótida. Esta es la glándula parótida y su conducto, el conducto
parotidio que va a desembocar a nivel de la cavidad oral. ¿Cuáles van a ser las inserciones del macetero? Va a tener una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial se va a insertar en los 2/3 anteriores del arco cigomático y desde allí se va a dirigir al ángulo de la mandíbula y a la tuberosidad macetérica, específicamente en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. La porción profunda también se va a insertar en el arco cigomático, pero lo va a hacer a nivel también del sistema discocapsular. Y parte de esas fibras van a estar asociadas a la fascia temporal. Desde allí se dirige a la rama mandibular, a la cara externa, también en parte de donde termina su porción superficial. Entonces, porción superficial, porción profunda. Esa porción profunda, además de las funciones más importantes que tiene este músculo, que serían las de elevar la mandíbula y también colaborar con la retrusión de la misma y en parte con la protusión, pero el músculo que mayor acción tiene a ese nivel es el pterigoideo lateral, ¿sí? Pero bueno, otra de las cosas que hace, ya que se inserta a nivel del sistema discocapsular, es darle cierta estabilidad lateral a ese sistema durante los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Quédense tranquilos que ahora vamos a repasar, como dije anteriormente, en un cuadro general, cada una de las acciones de estos músculos. A ver, el músculo pterigoideo lateral. Este músculo se va a insertar a través de dos cabezas, una cabeza superior y una inferior. La superior va a ir desde la cara inferior del ala mayor del efenoides hasta la porción anterior del sistema discoarticular de la articulación temporomandibular. La cabeza inferior va desde la apófisis pterigoides a la fosita pterigoidea de la mandíbula y también a veces llega al sistema discocapsular. Este músculo tiene como principal función, en realidad, si se contraen los dos, producen protusión de la mandíbula. Si solo se contrae uno, va a generar lateralidad o diducción. El próximo músculo, bueno, acá también lo vemos, ahí lo coloreamos, cómo se encuentra ubicado en una vista posterior, las inserciones del pterigoideo lateral o pterigoideo externo también lo pueden encontrar. El próximo músculo, el músculo pterigoideo medial, ubicado por dentro de la rama de la mandíbula, se va a extender desde la fosa pterigoidea y la tuberosidad del maxilar superior. Desde ahí las fibras tienen una dirección oblicua que van desde adentro hacia afuera o desde medial a lateral y desde adelante hacia atrás. ¿Y dónde van a terminar esa inserción? A nivel de la tuberosidad pterigoidea en la cara medial o interna del ángulo de la mandíbula. En realidad, este músculo va a tener una acción sinérgica, va a colaborar
con las acciones del temporal y el macetero en la elevación de la mandíbula. Bien, antes de pasar a los supraioideos, es así como lo vemos en esta vista posterior, como va desde desde la fosa pterigoidea, y desde allí las fibras se dirigen al ángulo de la mandíbula en su cara medial. Bien. Quisiera hacer una aclaración con respecto a estos músculos que forman parte de la región anterior del cuello, sobre todo de los que nos competen en este tema, que tienen que ver con los músculos supraioideos, son aquellos que se encuentran desde el ioides hacia arriba. En realidad se van a insertar en el hueso ioides y van a permitir la unión de este con la cabeza. Y los músculos infraioideos, que también se insertan en el hueso ioides, pero se disponen hacia inferior de este hueso. No los vamos a describir, solo los que están relacionados con el descenso mandibular, que son 3 de los supraioideos que que nombramos al principio, pero sí quiero nombrarlos para que ustedes se familiaricen. En cuanto a los supraioideos, vamos a tener el estiloioideo, que es este, que se encuentra aquí, el digástrico, formado por 2 vientres, un vientre posterior y un vientre anterior, que se va a insertar a nivel de la fosa digástrica de la mandíbula, y el miloioideo, que forma parte del piso de la boca, y me estaría faltando uno, que es el genioioideo, que es estos 2 músculos que tenemos acá. Obviamente, siempre uno a nivel derecho, otro izquierdo. Esta es una vista postero-superior, como si estuviésemos parados dentro de la cavidad oral mirando hacia abajo, ¿no? Por eso decimos que el miloioideo forma parte del piso de la cavidad oral, de la cavidad bucal. En cuanto a los infraioideos, tengo tiroioideo, esternotiroideo, homoioideo y esternoioideo. ¿Sí? Estos son los músculos que forman parte del grupo anterior, o la región, perdón, anterior del cuello, y que los dividimos en supraioideos e infraioideos en relación con el hueso ioides. Vamos a pasar a la descripción de aquellos que tienen una acción en el descenso de la mandíbula. El músculo digástrico, como dijimos, está formado por 2 vientres, un vientre posterior que se va a insertar en la escotadura mastoide a nivel de la apófisis mastoide. Desde ahí va hacia adelante, abajo, hay un tendón intermedio y se continúa con el vientre anterior, que va a terminar en la fosa digástrica del borde inferior del cuerpo mandibular, del cuerpo de la mandíbula. Perfecto. Este músculo, el vientre posterior lo va a inervar el facial y el anterior sí lo va a inervar la rama mandibular del trigémino. El músculo miloioideo, como dijimos, forma parte del piso de la boca, va a tener su origen en la línea miloioidea del cuerpo específicamente,
de la mandíbula en su cara posterior. Desde allí se va a dirigir al cuerpo del hueso hioides y en la parte media al rafe milohioideo. Cuando toma punto fijo en el hioides, produce el descenso de la mandíbula, inervado también por el quinto par craneal por su rama mandibular. Por último, el músculo geniohioideo se llama así por las apófisis genis, que en la nueva nomenclatura le llamamos espina mentoniana, en este caso espina mentoniana inferior, y desde allí se dirige hacia el cuerpo del hueso hioides. Su acción va a ser colaborar en el descenso de la mandíbula con el músculo milohioideo. Este músculo va a estar inervado por el primer nervio del plexo cervical, cuyas fibras son llevadas por el nervio hipogloso o 12º par craneal. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de las acciones de los músculos masticadores. A ver, elevan la mandíbula, el temporal, el macetero y el pterigoideo medial. Quienes descienden la mandíbula, recién los nombramos: vientre anterior del digástrico, milohioideo y geniohioideo, que colabora con el milohioideo, ¿no? Tiene una acción menor que este. La protusión, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante, tal como lo vemos aquí. Ahí la lleva hacia atrás, ahí la lleva hacia adelante. Protusión, y lo otro sería retrusión. La protusión está a cargo cuando se contraen el pterigoideo lateral derecho e izquierdo, cuando se contraen ambos, la producen ellos. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, si se contrae un solo pterigoideo lateral, lo que se produce es la lateralidad o diducción. Colaboran con la protusión en parte el macetero y en parte el temporal. La retrusión la van a llevar a cabo las fibras posteriores del temporal y las fibras profundas del macetero. Y como ya dije, pero bueno, lo volvemos a repetir, la lateralidad o diducción la lleva a cabo la contracción de uno de los dos músculos pterigoideos laterales. ¿Está? Es lo que me va a permitir, como muestra aquí este gráfico, es llevar el mentón o hacia la derecha o hacia la izquierda gracias a la contracción de uno de los músculos pterigoideos laterales. Muy bien. Y para que no se olviden, volvemos a decir que la inervación de los 4 músculos masticadores principales se va a encontrar a cargo de la rama mandibular del quinto par craneal o nervio trigémino. ¿Sí? Recuerden que el vientre anterior del digástrico también lo inerva el nervio trigémino, el milohioideo también, y el geniohioideo está dada su inervación a partir del 12º par. Bueno, a ver, perfecto, hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos seguiremos encontrando sin dudas. Cuídense mucho, estudien,
que siempre vale la pena y acá estamos para ayudarnos. Un abrazo grande para todos y todas.